Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a esta nueva transmisión de su canal A Evangelizar. Hoy vamos a tocar un tema que es controversial, pero que es importante abarcarlo, es importante mencionarlo, hablar de él, debido al panorama, al escenario mundial en el que nos encontramos hoy en día. Nuestros ojos están siendo testigos de el cumplimiento de las profecías bíblicas. Nuestros ojos están siendo testigos de el cumplimiento de las profecías dichas por los santos apóstoles, los profetas, por el Señor Jesús. Nuestros ojos están viendo cómo el panorama mundial se está amoldando, se está acomodando a el anticristo, se está preparando para la llegada del anticristo, se está preparando también para el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. El Señor Jesús prometió que Él iba a volver por segunda vez a la tierra a buscar a su pueblo. Y hoy más que nunca nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cómo se están alineando las piezas, cómo se están acomodando y posicionando cada pieza en su lugar para preparar el escenario mundial para la llegada del Señor Jesús. Estamos viendo con nuestros ojos cómo está avanzando la ideología de género a nivel mundial, el aborto a nivel mundial, cómo se está en cierta forma emancipando la humanidad del Señor Jesucristo. Las naciones, como dice el Salmo 2, se están juntando unidas para consultar contra Jehová, contra su Mesías, para romper los yugos que el Señor pone sobre ellos, porque para los seres humanos no creyentes, los mandamientos de Dios, la moral de Dios, la ética de Dios es un yugo, es una atadura, es una ligadura, es una opresión. Lo que tiene que ver con Dios, la escritura, su palabra, su moral, sus mandamientos, son para los incrédulos, son una opresión. Y de una y otra forma tenemos que buscar, según ellos, cómo deshacernos, cómo romper esas ataduras, esas ligaduras, cómo deshacernos de estos grilletes que Dios nos ha impuesto. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, dicen ellos. Esa es su ilusión, esa es su fantasía, eso es su pensamiento diario, creo yo. Entonces, también estamos viendo cómo se han aumentado los desastres climáticos, cómo han aumentado las sediciones, cómo han aumentado en cierta forma los terremotos, los tsunamis, los maremotos, cómo han aumentado o cómo han aparecido ciertas enfermedades, cómo está ocurriendo pánico y pavor entre las personas por temor al rugido del mar y de las olas. Estamos viendo cómo la gente vive su diario vivir como si Dios no existiera. Siguen comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Siguen viviendo tal y como siempre lo han hecho, pensando que Dios no existe tal vez, o ni siquiera teniendo en su mente que un día el Señor va a regresar y todo lo que conocemos va a terminar, va a acabar. Entonces las personas viven su diario vivir como si Dios no existiera, como que ignorando el mensaje de salvación, tal como ocurría en los tiempos de Noé. Noé decía, va a venir un diluvio, va a destruir Dios con un diluvio la tierra, y el que quiera salvarse puede venir a este lugar. Tal vez muchos se burlaban de Noé, tal vez muchos no creían, porque como en los días de Noé no llovía, no ocurría ese fenómeno de la lluvia, entonces Noé está loco, Noé es un retrasado, no está a la vanguardia, su mensaje es anticuado, es un mito, es una superstición, lo hemos suplantado por, entre comillas, el conocimiento, el intelectualismo y nuestros razonamientos. También estamos viendo el cumplimiento de la profecía de que se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos ministros, muchos falsos ungidos, muchos falsos mesías también, y que engañan a multitudes, que no solamente a cientos, sino que a miles y a millones de personas en el mundo entero. Estamos observando cómo crecen con
con el tiempo, estos megatemplos donde en vez de enseñar una doctrina bíblica, en vez de enseñar el mensaje de Dios, se enseña cualquier otra cosa, se enseñan mitos, fábulas, la autosuperación, cómo mejorar la autoestima, cómo ser el mejor yo, o cómo ser un mejor yo, cómo ser campeones, cómo obtener los sueños de nuestra vida, cómo ser ricos, cómo alcanzar la fama y la felicidad y la fortuna en esta vida, pero menos se está enseñando el mensaje del Evangelio y se ha desviado a muchas personas. Estamos viendo todo esto con nuestros propios ojos y me atrevo a decir que nuestros ojos, lo más probable es que usted y yo, que me está viendo, si usted es menor de 80 años, si usted tiene entre 0 años y unos 30 años, lo más probable es que usted, de 30 ya a 40 años, si usted tiene entre 0 y 40 años, lo más probable es que usted con sus propios ojos vea el regreso del Señor Jesús. Lo más probable es que usted y yo veamos con nuestros propios ojos el regreso del Señor Jesucristo. Vamos a ser testigos oculares y auditivos del regreso del Señor Jesús a la tierra. Y digo esto no con el afán de tal vez causar un entusiasmo o de generar tal vez una suerte de atracción para que escuchen el mensaje, no, sino porque realmente en la actualidad estamos viendo cómo la profecía bíblica se está cumpliendo y se está acelerando el cumplimiento de los hechos profetizados por los santos apóstoles, los santos profetas, por el Señor Jesucristo. Se está cumpliendo todo al pie de la letra. Así que debido a todo esto, debido al panorama mundial, nos resta simplemente tener que hablar acerca del retorno del Señor Jesucristo. Y al hablar del regreso del Señor Jesucristo, tenemos que hablar de este tema que está aquí arribita con letras amarillas. Tenemos que hablar de ese supuesto rapto secreto o del rapto o arrebatamiento. ¿Qué es? ¿En qué consiste este rapto secreto o también conocido como rapto o conocido también como arrebatamiento? Esta idea, esta hipótesis consiste en lo siguiente. Se dice, muchos teólogos dicen que, y predicadores famosos dicen que la segunda venida del Señor Jesús va a ser en 2 etapas. La primera etapa es una venida secreta, donde un grupo de cristianos seleccionados por cumplir una serie de requisitos va a ser sacado de la tierra, van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y muchos de esos cristianos tal vez van a estar en sus trabajos, van a estar tal vez con la familia, van a estar durmiendo, etcétera, van a estar haciendo una u otra cosa, una u otra actividad. Entonces, independientemente de donde se encuentren, van a desaparecer. El Señor Jesús los va a sacar de la tierra y van a desaparecer de la faz de la tierra de forma inexplicable, de forma súbita. Y ese evento puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana o puede ocurrir pasado mañana. Esto es lo que dice esta hipótesis del rapto secreto. Y estos cristianos que son sacados súbitamente de la tierra van al cielo a tener una luna de miel con Jesús, a las bodas, se casan con Jesús arriba y después pasan 7 años y durante esos 7 años, al inicio de esos 7 años, aparece un personaje denominado el Anticristo, el cual va a gobernar la tierra, según va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad de la cantidad de 7 años lo va a romper y va a mostrar otra cara. Este sujeto se va a presentar como el que va a traer las soluciones al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de estos 7 años, va a venir Jesús con los cristianos que están arriba a buscar a las personas que se convirtieron en ese periodo de los 7 años, que creyeron al mensaje por ver el rapto secreto ocurriendo delante de sus propios ojos. Entonces, Jesús vuelve a buscar a esos cristianos con los cristianos que ya se habían ido 7 años antes y derrocan al anticristo y comienza su reino aquí en la tierra. Eso básicamente, en palabras simples y en términos generales, es lo que dice esta supuesta enseñanza o doctrina o esta hipótesis del rapto secreto o rapto o arrebatamiento. Entonces vamos a ver si realmente lo que esta hipótesis dice es correcto, es bíblico y es verdad.
porque si no es verdad, hemos estado engañados por mucho tiempo. Y porque esta hipótesis se ha hecho popular, se han hecho películas de ciencia ficción con respecto a esto, donde también se expone de que personas van a frustrar los planes del anticristo. Y se han hecho, como les he dicho, se han hecho películas, se han hecho videos, se han hecho muchas cosas con respecto a este tema. Y la pregunta del millón que también puede surgir: ¿cómo a Satanás se le va a pasar por la mente hacer popular una doctrina que es contra su propia agenda? O sea, Satanás no es tonto. La escritura dice que Satanás es inteligentísimo, que es sabio, era acabado en sabiduría, dice la escritura. Y es acabado en sabiduría todavía. Él no ha perdido su inteligencia sobrehumana. Pero ¿cómo a un ser tan inteligente se le va a ocurrir presentar en el cine, en la televisión, que hasta Nicolas Cage, que es un famoso actor, ha salido en películas, ha salido en una película de Left Behind? ¿Cómo se le va a ocurrir a Satanás presentar una doctrina bíblica verdadera en el cine para que todos, cuando ocurra ese evento, crean inmediatamente al Evangelio y digan: no, ese loco que está ahí gobernando es el anticristo? Y vamos a tener que frustrarle sus planes. Es como contraproducente. Bueno, pero algunos todavía creen que Satanás es un poco tonto y se le ocurre hacer campaña contra su propia agenda. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, volviendo a este tema de la segunda venida del Señor, vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo 24, versículo 27. Y antes de ponerlos en contexto, vamos a leer el versículo. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí tenemos un versículo que nos está hablando acerca de la venida del Señor. La venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesús, o el regreso del Señor Jesús. Y Jesús nos está diciendo que su venida va a ser visible. Va a ser como ese relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, va a ser visible su venida. Va a ser observable. Y si leemos ahora versículos más abajo, en el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y verán. Nótese que dice verán, observarán. Por lo tanto, y su señal va a aparecer en el cielo y va a ser observable, va a ser visible, va a ser vista por las naciones, por las tribus de la tierra, por la humanidad entera. Ahora, para ponerlos en contexto, Jesús está hablando de que van a ocurrir ciertos eventos. Va a ocurrir una tribulación, persecución contra los cristianos. Esa es otra profecía que se está cumpliendo, que se me olvidó mencionar al inicio del video. También habla acerca de que van a venir los falsos cristos, los falsos profetas, falsos maestros, van a venir un montón de personas, y entre eso va a haber un grupo de gente que va a decir: el Señor apareció súbitamente, como lo que dice aquí el versículo 26. Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, aquí Jesús lo que nos está diciendo es que se va a decir de que Jesús va a aparecer súbitamente, que Jesús va a aparecer de la nada, que Jesús va a aparecer de repente en la tierra y nadie se enteró, nadie se dio cuenta, nadie supo, nadie recibió un aviso, nadie recibió un recordatorio de que Jesús justo ese día iba a aparecer en la tierra. Y que iba a aparecer no visiblemente al mundo entero, sino que iba a aparecer de forma súbita a un grupo de personas, y ese grupo de personas se iba a encargar de decirle a los demás que Jesús llegó a la tierra. Entonces el Señor nos está diciendo que eso va a ocurrir, que va a existir este tipo de gente, y que cuando esa gente aparezca y diga eso, no hay que creerle, porque su venida va a ser visible, va a ser observable, va a ser vista por la gente. ¿Por qué? Porque Él va a aparecer en el cielo. Ahora, el término venida que está acá es un término
en español que se tradujo del idioma griego. En el idioma griego, la palabra que al español se tradujo como venida es parousia. Parousia. Parousia voy a tratar de escribirlo acá en la pantalla para que ustedes puedan observarlo. Denme un segundo. Parousia. Déjenme escribirlo aquí. Parousia. Parousia. Aquí está. Parousia tiene varias acepciones. Vamos a leer al tiro qué significa parousia. Parousia es una palabra compuesta. Es la palabra para, que significa con, y la palabra ousia, que significa un ser. Por lo tanto, parousia se puede definir como literalmente la presencia o presencia. Denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. También parousia, otra connotación es estar cerca, es decir, advenimiento, o estar en persona, o estar presente en un lugar. Entonces, parousia básicamente es eso, es estar presente en un lugar. Entonces, cuando Jesús habla de su venida, está refiriéndose a que Él va a estar de forma presencial en un lugar. Entonces, su venida, o sea, su llegada de manera presencial a la tierra, va a ser marcada por una señal. ¿Y cuál es la señal? Que Él se va a mostrar en los cielos. Esa es la señal, ese es el signo, que Él se va a mostrar en los cielos y todos los seres humanos lo van a observar, lo van a ver en el cielo. Lo van a observar ahí viniendo con las nubes del cielo, sobre las nubes con poder y gran gloria. O sea, Jesús va a venir haciendo ruido. Jesús va a aparecer como una estrella del cine, como una estrella de la música. El Señor Jesús va a aparecer haciendo ruido. Y con gran voz de trompeta va a hablarle a sus ángeles que recojan a sus escogidos. Entonces, aquí vemos por las propias palabras del Señor Jesús que Él nos está diciendo que su venida no va a ser en dos etapas. Su venida no va a ser en dos etapas diferentes, sino que su venida va a ser en una sola etapa. Ahora el término parousia, que en español se tradujo como venida aquí en Mateo 24, 27. El término parousia, que se tradujo venida, en el Nuevo Testamento aparece 24 veces. 24 veces aparece el término griego parousia en el Nuevo Testamento, de los cuales 17 casos son con relación a la segunda venida. Mire, 17 casos de 24 son en relación con la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Y los otros 7 casos restantes corresponden a la llegada de una persona X a un lugar. Por ejemplo, Pablo diciendo: yo quiero estar en persona, o yo quiero llegar donde ustedes. Entonces, podemos deducir lo siguiente, que del 100% de los casos de parousia en el Nuevo Testamento, el 70% corresponde a la segunda venida del Señor. Y el otro 30% corresponde a la llegada de una persona X a un lugar determinado. Así que son 70 casos. O sea, el término parousia es un término que realmente es importante con respecto a la segunda venida del Señor. Así que tenemos que estar atentos a esos. Ahora, el siguiente pasaje de la Escritura que les voy a mostrar es el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. 4:13. Dice así. Aquí, en este caso en particular, en este pasaje en particular, vamos a observar, vamos a leer que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le inspira a Pablo a escribir. Y Pablo va a hablar acerca de la venida del Señor nuevamente, va a hablar de la parousia del Señor. Y vamos a ver que Pablo
está diciendo lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y antes de leerlo, vamos a hacer hincapié en esa expresión, en esa pregunta, ¿cómo lees? En Lucas 10:26 usted puede encontrar que hubo un intérprete de la ley que le hizo una pregunta al Señor. Pero la pregunta se le hizo con una mala intención. Quería ver si Jesús se equivocaba en algo. Entonces, Jesús a esa pregunta responde con otra pregunta. Jesús le responde a este intérprete de la ley lo siguiente: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Eso es lo que le responde Jesús. ¿Qué está escrito y cómo lees? Y esto nos quiere decir de que hay muchas personas que no leen bien, porque esa pregunta, ¿cómo lees?, quiere decir, ¿leíste bien? O vuelve a leer también quiere decir. Vuelve a leer, vuelve a repasar lo que está escrito ahí. Entonces hay muchas personas que ven las letras ahí, las letras saltan prácticamente del papel y gritan de manera estrepitosa, gritan esas letras y nos dicen algo, pero leemos otra cosa. Y muchas veces nosotros leemos lo que ya creemos en el texto. Leemos en el texto lo que ya creemos. Por ejemplo, si yo creo, no sé, un ejemplo bien absurdo, si yo creo que el cielo es verde y veo un texto que me está diciendo que el cielo es azul, yo voy a leer y voy a decir, el cielo no es verde, no es azul, es verde. Aquí se equivocó el texto. Entonces aquí cuando diga azul, yo lo voy a cambiar por verde, porque el cielo es verde según yo. Entonces como yo digo que el cielo es verde, entonces aquí donde diga cielo azul se equivocaron. Dice cielo verde. Entonces hay muchas personas que hacen ese ejercicio con la escritura. Así que ahora vamos a leer y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a leer bien. Porque leyendo bien vamos a entender lo que el Señor Jesús quiere que nosotros sepamos con respecto a su venida. Y destruir de una vez por todas esta falsa hipótesis o esta falsa enseñanza del rapto secreto. Vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son los cristianos que han fallecido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está hablando de los muertos en Cristo. O sea, nos está diciendo de que los muertos en Cristo están con Dios en los cielos y Dios con el Señor Jesucristo los van a traer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, miren, que habremos quedado, dice. ¿Que habremos quedado a qué? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Este término, venida que está ahí, es el término griego que mencionamos anteriormente, parusía. O sea, Pablo está diciendo, bueno, él se consideraba dentro de los vivos. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hasta la parusía del Señor. Jesús dijo que su parusía iba a ser observable, visible, iba a ser vista por las personas. ¿Por qué? Porque él iba a aparecer en los cielos. Iba a aparecer en el cielo. Y los ojos de las personas, los seres humanos de la tierra, lo iban a observar, a ver, viniendo con poder y gran gloria. Entonces Pablo nos está hablando de ese evento, de que van a haber cristianos vivos que van a estar vivos al momento que el Señor aparezca, que el Señor venga. Ya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos o no seremos primero de los que durmieron o no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que durmieron o a los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, mire lo que dice, el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 24, que Él iba a descender del cielo. Ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo ya dijo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, aquí Pablo menciona esta palabra arrebatados. ¿Y cómo vamos a ser arrebatados? Leímos en Mateo 24 que el Señor, cuando descienda Él con voz de trompeta, va a ordenarle a sus ángeles que vayan a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Y ese evento, cuando el Señor venga descendiendo, del cielo, Él va a mandar a sus ángeles a que recojan a sus escogidos, porque su venida, cuando Él aparezca en los cielos, va a causar un evento extraordinario. ¿Qué va a causar su venida? Que los muertos en Cristo resuciten. Y que una vez que resuciten los muertos en Cristo, nosotros los cristianos que estemos vivos, nos vamos a reunir a ellos y los ángeles nos van a recoger y nos van a arrebatar y nos van a llevar a las nubes a encontrarnos con el Señor, y el Señor va a descender con todos nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, este caso del 15 hasta el 17. Eso es lo que nos está hablando. O sea, Pablo nos está dando más detalle de lo que Jesús mencionó en el libro de Mateo capítulo 24, los versículos que leímos. Ahora, si nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 15, este capítulo habla y es magistral hablando acerca de lo que es la resurrección de los muertos, y también habla acerca de cómo será, en este caso, la venida del Señor Jesús, cómo ocurrirá la resurrección del cuerpo. Entonces Pablo nos está contradiciendo en Tesalonicenses 4, del 15 al 17, nos está contradiciendo ahí con 1 de Corintios, no, sino que Pablo está, en este caso, está complementando, está dando, en este caso, nos está dando un panorama más completo, nos está dando piezas de rompecabezas que en Tesalonicenses no dio. Así que, ahora mire, voy a buscar acá el pasaje de donde Pablo habla de cómo es el orden de la venida del Señor. Mire, vamos a leerlo. 1 de Corintios 15, 23, dice lo siguiente. Pero cada uno en su debido orden. O sea, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el Señor es las primicias, es el primero en resucitar para no morir. Luego, los que son de Cristo. O sea, ¿quiénes van a resucitar en segundo lugar? Los que son de Cristo. O sea, los creyentes. Los creyentes, obviamente, que han muerto. ¿Cuándo? En su venida. Y para la sorpresa de todos, aquí cuando dice en su venida se está refiriendo a la parusía. Es el término griego parusía. El mismo término griego de Mateo 24, el mismo término griego de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo y Jesús están hablando de lo mismo. El Señor Jesús nos dijo que su venida, la señal de su venida, que Él iba a aparecer en el cielo, en las nubes, sobre las nubes, con poder y gran gloria, y que iba a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Y ahora Pablo nos amplía el panorama en 1 de Tesalonicenses. Nos dice de que cuando el Señor venga, cuando Él venga, van a haber dos tipos de cristianos. Cristianos que fallecieron, que sus almas y su espíritu están en la presencia de Dios allá en los cielos, y van a haber cristianos vivos. Entonces los cristianos muertos van a resucitar cuando el Señor venga. Eso nos dice Pablo, ahí está ahí. Y
tanto los cristianos que resuciten como los cristianos que están vivos van a ser arrebatados por los ángeles del Señor al encuentro del Señor Jesucristo allá en las nubes. Y ahora Pablo nos está diciendo de que en su venida va a ocurrir la resurrección de los muertos o de los que son de Cristo. Entonces después vamos a seguir leyendo más abajo y Pablo sigue hablando acerca de la resurrección, habla de las clases de cuerpo y termina diciendo lo siguiente. Miren, déjenme encontrar el versículo. Versículo 50 dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Miren, no todos dormiremos, exactamente como es semejante lo que está diciendo aquí a lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, del 15 en adelante, o del 13 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Miren lo que dice, se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados, en este caso los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así que aquí Pablo nos está dando la otra pieza del rompecabezas que nos faltaba para completar el panorama entero de la venida del Señor. Entonces, si juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos lo siguiente: el Señor, su venida, su parucía va a ser visible, va a aparecer en el cielo, sobre las nubes, con poder y gran gloria. Y su sola aparición arriba en los cielos va a ser vista por las personas, ya que abajo va a ocurrir un evento. Los cristianos muertos, el Señor les va a enviar desde los cielos, les va a enviar su espíritu, su alma, pero ya no esos cuerpos que se sepultaron, sino que esos cuerpos sepultados van a ser transformados en cuerpos nuevos, incorruptibles e inmortales. Y a esos cuerpos muertos, incorruptibles e inmortales van a descender las almas de los cristianos que fallecieron en este caso, que fallecieron en Cristo. Y a la par de eso, cuando ocurre eso, a la par, los cristianos que están vivos van a ser transformados. Y estos dos eventos, el cuerpo nuevo que van a recibir los muertos en Cristo y el cuerpo transformado que vamos a recibir los vivos, esas dos cosas van a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, en un pestañeo va a ocurrir ese evento. Y el Señor va a enviar a sus ángeles a recogernos para llevarnos a las nubes con el Señor, a encontrarnos con Él, y Él va a descender con nosotros a la tierra y va a destruir al anticristo y va a dejar la escoba, en este sentido va a dejar la escoba para el anticristo y sus secuaces. Y que eso es el panorama bíblico que se nos viene. Por lo tanto, conclusión, esa hipótesis o esa supuesta doctrina del rapto secreto es un mito, es falsa, es fake, no es real, no se va a cumplir. Y yo les animo a que sigan indagando, tal vez más adelante sigamos hablando sobre esto, pero la verdad es esa. No va a haber tal cosa como un rapto secreto. Y tenemos que prepararnos como cristianos para la persecución que vendrá. Sin más que agregar, me despido de ustedes, estimados evangelizadores. Que la gracia del Señor, que la paz de Dios sea con nuestro espíritu, sea con todos nosotros. Y los dejamos invitados cariñosamente a un nuevo video que vamos a estar subiendo más adelante. Déjenme sus comentarios acá, qué les ha parecido lo que hemos hablado. Y también suscríbanse al canal si no se han suscrito, denle me gusta y compartan. Les dejamos invitados cariñosamente al próximo video y nos despedimos diciendo lo que siempre mencionamos al final de nuestros videos. El Señor Jesús nos hizo un llamado, que debemos ir por el mundo
a evangelizar. Shalom, amados evangelizadores.